Muy buenas noches, estimada Liliana, directora del Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Corporación Universitaria Uniminuto, Rectoría Virtual. Para todos ustedes, desde ya mi gratitud por haber apartado un poco de su tiempo en esta noche para que entremos juntos en el tema de la esperanza. El Papa Francisco nos ha convocado para un jubileo en el año 2025 que tendrá como tema Peregrinos de la Esperanza. Y lo estamos preparando en este año con un año sobre la oración, tomando conciencia de la oración y orando, por supuesto. Pero este tema que se asoma ya de la esperanza, queremos vivirlo a fondo. Y pensando en estos días, ¿cómo podríamos entrar en el tema? Entonces, queremos plantearles en esta noche la esperanza, corazón de la profecía. Vamos a hacer una nueva, fresca aproximación bíblica, aclarando desde ya que lo que vamos a hacer en esta noche no es propiamente un estudio exegético sobre los profetas del Antiguo Testamento. Eso lo haremos en el curso que anunció hace un momento la profesora Liliana Chaparro. Lo que vamos a hacer en esta noche es más una mirada complexiva de la Biblia para entender bien cómo se plantea el tema de la esperanza. Espero que lo que vamos a estudiar en esta noche nos pueda ayudar, sobre todo los que estamos en la catequesis, en la predicación, en la conducción de comunidades, grupos o comunidades, para poder proponer la esperanza. Es más, hacer una pastoral de la esperanza. Levantar vidas. Permítame comenzar con una palabra de Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, donde Pablo nos regala el himno de la caridad, termina Pablo con esta frase. Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Primera Corintios capítulo 13 versículos 12 y 13. Este planteamiento de Pablo ya nos coloca, nos introduce en la materia. Pablo habla de un ahora vemos, pero veremos. Ahora conozco, entonces conoceré. Y en esta tensión entre el ahora, el hoy y el futuro, dice, hay una ruta movida por la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes. Para decir Pablo que la más importante es la caridad. Bueno, he dicho, bueno, ¿cómo empieza una conferencia sobre la esperanza diciendo que no es importante la caridad que la esperanza? Ya lo entenderemos mejor. Pero Pablo aquí ya nos ha hecho un ejercicio de lo que es la esperanza y menciona las tres virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad. La segunda virtud es la que nos ocupa. Y hay una imagen muy bonita, propuesta por un poeta francés, Charles Péguy. Esta noche será una noche de bíblica y de espiritualidad, apoyándonos en algunos autores. Charles Péguy eh, dijo que la esperanza es la virtud niña. Estaba leyendo el texto de Corintios, fe, esperanza y caridad. Y él dice, es la virtud niña. ¿Por qué? Porque está en proceso de crecimiento. Ahí está. Porque está en proceso de crecimiento entre este hoy y el futuro. No hay un simple salto, no, hay un camino, un desarrollo. Porque está en proceso de crecimiento, como los niños. Pero también, dice él, porque es la más pequeña
de las 3 hermanas. Es la menor de las otras 2 hermanas, que son la fe y la caridad. Es la más pequeña. El poeta francés Charles Péguy, cuando dijo esto, se imaginaba a las 3 hermanas, fe, esperanza y caridad, como en medio de un camino. La más pequeña, ya dije, es la esperanza, bueno, lo dice él, la virtud niña, va en la mitad de las dos, en el medio sostenida por la mano de las 2 hermanas mayores. Aquí ya vamos entendiendo lo que es la esperanza. Es jalonada por la fe y por la caridad. La llevan de la mano las 2 hermanas mayores a la pequeñita. Pareciera, dice Charles Péguy, que la más grande es la que jala a la pequeña. Se refiere a la caridad. Dice, la mayor de todas es la caridad. Pero ocurre lo contrario. Es la pequeña, la esperanza, la que jalona a la caridad y también a la fe. Por eso entonces la esperanza, que parece la menor, resulta siendo de una gran importancia. Vamos a entrar, dada esta imagen inicial, vamos a desarrollar nuestro tema en 5 pasos. Primero, ¿cómo definir la esperanza? O sea, ¿de dónde proviene y para qué sirve? Haré un planteamiento bíblico. ¿Cómo se plantea en la Biblia? Dos, dos. Si la esperanza se entiende desde esta tensión, es un dinamismo, pero que se nace de una tensión entre el hoy y el mañana, lo que hoy no tengo y que espero tener y que llegará. Vamos en segundo lugar a mirar de cerca la economía de la pequeñez. Empieza en signos pequeños. ¿Esta tensión es una tensión preocupante o reconfortante? ¿O no será más bien algo que se desarrolla en el camino? La esperanza, la virtud niña que crece. 3. Veremos la triple raíz de la esperanza. ¿De qué parte? ¿A dónde va? Pero tenemos que entender su raíz. Y esta raíz no es una, es como en mi tierra la yuca, que no tiene una sola, tiene 3 y 4. Aquí tenemos 3. Cuarto, vamos a ver lo genuino de la profecía, lo que le da título a esta conferencia, el corazón de la profecía es la esperanza, y lo vamos a plantear como un discernir el hoy desde el horizonte del futuro. Y por último, un punto que no puede faltar, la relación con el sufrimiento. La esperanza en la pasión, en el doble sentido de pasión. Como fuerza interna que nos mueve, la esperanza es lo que nos apasiona, nos mantiene apasionados y creyentes en la vida, pero al mismo tiempo la pasión como sufrimiento. ¿Y cómo vivirla ahí? Comencemos. Primero, ¿cómo definir la esperanza? ¿De dónde proviene y para qué viene? Yo quisiera plantearles una pregunta, como un ejercicio. Cuando abrimos la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, y nos encontramos con la historia del jardín, la serpiente en el jardín, que dialoga con Eva. ¿La serpiente en el jardín tenía razón, pregunto, o estaba equivocada cuando le dijo a Eva, mira, mira que todo esto es un embrollo de parte de Dios cuando te dijo que todo era bueno? Pues miren, esta es la raíz, el punto de partida de la esperanza en la Biblia. Dios dice, el mundo es bueno y muy bueno. Lo repite 7 veces en el Génesis. Y al final, muy bueno. Entonces, si todo, según la mirada de Dios, es bueno y tan bueno, entonces miramos la historia. Este mundo creado, ¿por qué las cosas van tan mal? El diablo dice, todo está mal. Todo es un embrollo. Pero si nos vamos hasta el principio, ahora nos devolvemos más en el libro del Génesis, nos encontramos, el capítulo 1, nos encontramos con otra verdad.
No el punto de vista de la serpiente, sino el punto de vista de Dios en su palabra. Una verdad más profunda y original que la maldad que pulula en el mundo. Cuando Dios exclama 6 veces que era bueno, y vio Dios que era bueno, y en la séptima, en el capítulo 1, versículo 31, dice, bellísimo, Tov meot, se dice en hebreo, Tov meot, muy bueno. Entonces la cuestión se replantea. La pregunta ahora más bien es, a la raíz de nuestro mundo, ¿encontramos más la bondad o la maldad? Pueden ser aguas revueltas que conviven, pero ¿esto para dónde va? Si encontramos, ese es el asunto, si encontramos la belleza del jardín o la melancolía del desierto y de la destrucción. Esto significa que la humanidad tiene una tarea: combatir el mal allí donde se da y construir un mundo mejorable que corresponda a su vocación original, a su primera vocación. Espero, y mi esperanza tiene su raíz aquí. Espero en la bondad del mundo. Espero en la vida y en su realización. Espero en un sentido que le da orden a las cosas. No es algo que sea tan obvio, yo lo sé. Está en la convicción, ante todo, de que el bien es más profundo que el mal en la humanidad es más original que el mal original. Por eso del capítulo 3 me devolví al capítulo 1. Primero fue lo bueno, 7 veces bueno. Nosotros con frecuencia, y lo digo para mis amigos catequistas, hablamos más del pecado original que del bien original. En el principio era la alegría, una alegría más primaria que el dolor. Adán y Eva, nos dice el relato mítico inicial, el gran telón de fondo inicial de la Biblia para nuestra reflexión, ellos primero aparecen revestidos de una túnica de luz, pero después de escuchar a la serpiente, la túnica de luz fue cambiada por una túnica de piel. Todavía hay luz debajo de esta túnica de luz, de piel, y aflorará un día más esta luz. ¿Por qué? Porque nuestro principio es bueno y bello. Este es el punto de partida del tema de la esperanza. Pero entonces viene una nueva afirmación. La esperanza es una desproporción. Lo primero que he querido colocar aquí es la pregunta. La segunda cuestión que coloco para definir la esperanza y entender el para qué sirve, es captar desde ya que la esperanza se plantea dentro de una desproporción. Abraham visualiza hijos como estrellas y como la arena del mar en el capítulo 15 del Génesis. Es una visión amplia, desbordante, desproporcionada hacia la esperanza. No tenía hijos, pero ya veía en el cielo hijos como estrellas. Y un Dios que le dice, tendrás hijos como las arenas del mar. Cuando todavía estaba en la etapa de la esterilidad. Gedeón, en el capítulo 7 del libro de los jueces, vence al ejército madianita con apenas 300 guerreros que le quedaban, porque se lo fueron diezmando. Y ganó una gran desproporción. David, el pequeño David, todavía un chiquillo, toma en la mano una piedra de río, un canto rodado, una piedra que va rodando, una piedra de río, un guijarro, la coloca en su onda y derriba al gigante Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17.
Otra desproporción. Un puñado de harina fue suficiente para que una mujer hiciese un bocado de pan que le solicitó el profeta Elías. Y entonces en su alacena, la harina no se agotó nunca más. Nos dice el primer libro de los Reyes 17, 8 al 16. Miren ustedes cómo en el Antiguo Testamento nos encontramos con esta gran desproporción. Un hombre estéril que ve hijos como las estrellas. Un líder de un ejército frente a un ejército multitudinario que gana con apenas 300. Un niño, David, que vence al gigante Goliat. Una viuda que con un puñadito de harina alimenta al profeta y nunca más le faltó la harina y el aceite en su alacena. Pero en el Nuevo Testamento se sigue con esa misma lógica. En la Navidad vemos esta desproporción entre la historia de un Augusto en Roma, el emperador, y una doncella María, primero en Nazaret y luego en Belén. Vemos esta desproporción entre los ángeles en fiesta en el cielo y los pastores atemorizados en la tierra. Entre la paz anunciada y el genocidio de los niños inocentes en Belén. Entre el cielo y un establo. La desproporción en el ministerio de Jesús entre 5 panes y 2 peces y una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, quedando todos saciados. Juan capítulo 6. Se trata entonces de aprender a ver, esto nos enseña la Biblia, a ver en lo pequeño algo grande que germina. Lo poquito que se ve y lo inmenso que no se ve. Jesús es el gran profeta de la esperanza que anuncia el reino, ¿cómo? Como una semilla. Una pequeña semilla. Jesús sabe pintar en relato la esperanza en el arte de un sembrador que aguarda con paciencia los tiempos de la siembra, del crecimiento y de la cosecha. Lo pinta en otra acuarela parabólica, en la imagen de un gran árbol, el de mostaza, del cual ahora solo se puede ver un granito, el más pequeño de todos los granitos. Pues sí, de lo pequeño vendrá lo grande, vendrá, vendrá. Esta es la gran afirmación bíblica, vendrá, esta es la esperanza, vendrá. Ocurrirá, sucederá, se cumplirá. Es la palabra que resuena en la boca de los profetas. La desproporción, entonces, es el lugar genuino de la esperanza. No en las fachadas de las catedrales, en los muros gruesos de las fortalezas o en la belleza de los palacios, no, en, en el intersticio, en la rajadita que se da en una piedra y otra. En ese intersticio está la esperanza, no en la gran fachada. Ahí se anida la semilla de la esperanza. Y esta gran desproporción me lleva a otro elemento configurador del concepto de esperanza. Primero fue una pregunta, el mal y el bien. Luego la desproporción. Pero ahora tengo que decir, en esta desproporción se incuba una tensión. Hay 3 imágenes bíblicas de esta tensión que es característica de la esperanza. La imagen del niño, la imagen de la cuerda y la imagen de la madre embarazada. Los niños son el lugar primario de la esperanza. Los niños dan órdenes al futuro. Por ejemplo, la profecía de Isaías, que estudiaremos en nuestro curso, parte de 7 niños. Los primeros 11 capítulos sobre todo los capítulos 7 al 11 de Isaías, nos describen la esperanza profética en imagen de niños. 7 niños. Primero nos habla del retoño que nace en el tocón de Jesé, en el tronco de Jesé, después de los meses de sequía,
que han dejado el árbol sin hojitas y todo seco, estéril prácticamente. Y entonces este retoño, este árbol retoña, y entonces el profeta nos presenta 7 niños. Los primeros son los 2 hijos del mismo profeta Isaías. Uno sin nombre claro, se llama pronto al saqueo o presto al botín. En hebreo se dice Maher Salar Yazbaz. Está en Isaías 8:3. El segundo hijo de Isaías, el segundo niño, tiene como nombre Sear Yashub, que significa el resto. Y es con quien va a amonestar, con este segundo hijo, que lo lleva como compañía cuando se presenta al palacio del rey Acaz en Jerusalén para hacerle un reproche por una tontería que hizo. El tercer niño, los 2 primeros son los 2 hijos del profeta. El tercero es el hijo del rey, el hijo de Acaz, el príncipe heredero, que lamentablemente fue asesinado por su propio papá, un infanticidio, asesinado en un acto de superstición por su propio papá. Recordemos, estamos a finales del siglo VIII, comienzos del siglo VII, el rey Acaz reina en Jerusalén, el reino del norte ya ha sido arrasado por las tropas asirias en el año 722, el reino del sur, el reino de Judá tiembla porque saben que ellos siguen, ahora viene el saqueo y la invasión de su región, y el profeta, el rey, tiembla de miedo. Y en un acto de desespero, va a la muralla, toma su propio bebé, el príncipe, y lo lanza por la muralla. Este tipo de acciones no fue simplemente un asesinato, él estaba haciendo un ritual. Estos rituales eran conocidos en el mundo antiguo, los rituales al dios Moloch, al cual se le ofrecían víctimas de niños, se le ofrecían pequeñitos. En Cerdeña, en la isla de Cerdeña, en el Mediterráneo, encontraron en una zona cadáveres, restos, en los estudios arqueológicos, de aproximadamente 4.000 bebés sacrificados. Y el rey practica este ritual de superstición para ganarse el favor de la divinidad y poder vencer al enemigo. El profeta Jeremías va a hacer referencia a esto cuando descienda al lugar donde lanzaban los cadáveres de niños matados. Y desde ahí lanza una gran profecía. ¿Recuerdan ustedes lo del cántaro que se rompió? Tiene que ver con eso. Capítulos 19 de la 17 y 19 de la profecía de Isaías, de Jeremías. Pero en Isaías ya se hablaba de la muerte de estos niños. El rey Acaz mató a su propio hijo. Y el profeta llega donde el rey Acaz, lo reprende, lo reprende y le dice, pide un signo. Y el rey hipócritamente dice, ¿cómo voy a pedir un signo? Yo no voy a tentar a Dios, como hizo el pueblo de Israel en el desierto. La historia de Meribá, de Masá y de Meribá, yo no voy a poner a prueba a Dios. Y le dice el profeta, hipócrita, ya lo has hecho, ya pusiste a prueba a Dios, mira lo que hiciste, matando al príncipe. Y entonces le dice el profeta, aun cuando tú no has pedido el signo, Dios te lo va a dar. Dios de todas maneras te lo va a dar. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. A un niño muerto, matado por su padre, al que se le negó la vida, Dios lo sustituye ahora con otro niño. El niño es la esperanza. El rey había matado al príncipe, era el fin de la monarquía. Y Dios le dice, no, 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 yo te doy un hijo. Vamos a devolver el futuro a la nación. Y Dios le devuelve un niño que es el nuevo príncipe, el Emmanuel, el hijo del alma, de la doncella, que en griego será traducido como Parthenos, la Virgen.
la imagen del futuro esperanzador de Israel. El nacimiento de este niño se celebra y se festeja en el capítulo 9, versículos 5 y siguientes de esta profecía de Isaías. Allí el profeta señala que su reinado de paz en el trono de David no tendrá fin, y lo llama con los títulos que nosotros recordamos sobre todo en la Navidad: Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre para siempre y Príncipe de la paz. Este niño esperanza, este Mesías, Mashiach se dice en hebreo, este ungido, es presentado en el capítulo 11 de Isaías como quien hace justicia y crea una comunidad imposible en medio de fieras, de animales, en la convivencia entre el manso y el agresor. Y entonces, en este panorama, eh, nos presenta tres niños, o mejor dicho, el nuevo niño, que son tres niños a la vez. Primero lo llama Naar Katón, luego lo llama Yonek y luego lo llama Gamul en hebreo. Naar Katón es un niño pequeño que pastoreará. El Yonik es un niño de pecho que meterá la mano en el hueco, en la ura de la serpiente, del áspid. El Gamul es un niño recién destetado que hurgará en el escondrijo de la serpiente. Se trata, pues, de un mundo nuevo que da un paso adelante para vencer la conflictividad y que nace en estos niños que hacen paz y que no dejan hacer daño ni siquiera a las serpientes. Tenemos entonces la esperanza en la figura del niño. El profeta Isaías presenta 7 niños para predicar la esperanza. Pero en el Nuevo Testamento, y damos el salto a la plenitud de los tiempos, un papá profeta, un anciano renovado, que aprende a hablar lleno del Espíritu Santo, entona un bello cántico que nombra la misión del Hijo como precursor y del otro niño que vendrá después de él como un sol que nace de lo alto. En Lucas capítulo 1, en el Benedictus, en el cántico de Zacarías, un papá profetiza, Zacarías, anunciando lo que un niño, su propio niño, será. Vendrá como un atardecer lleno de sol, y el niño del cual es el precursor, será el sol que nace del oriente, un soplo de luz de oriente. Mientras haya niños, habrá esperanza. El filósofo Emmanuel Mounier dice: la esperanza no habita en, en los palacios de los poderosos, no está en los escenarios de la televisión o en los discursos de los filósofos. Está en un niño que nos da los buenos días cada mañana. La esperanza viene a nosotros vestida de harapos para que le confeccionemos un vestido de fiesta. Y el filósofo Paul Ricoeur, uno de mis preferidos, dice que la esperanza viene pequeña y temblorosa a nuestras manos, ansiosa, pidiendo nuestra ayuda para hacerse bella, seductora y portadora de fiesta. Pues bien, la Biblia presenta la esperanza así: pequeña y sencilla, vestida de harapos. A lo mejor, cuando decimos esperanza, pensamos en las grandes promesas. Pues no solamente las grandes promesas bíblicas. Dios no está solamente en las grandes explosiones o efectos especiales. Dios se asoma de una forma discreta pero potente, como lo dice en Isaías 43, 16 al 21. Miren que hago nuevas todas las cosas. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, que hizo salir a carros y caballos, ejércitos y héroes. Todos cayeron a una, no se levantarán.
se extinguieron, se apagaron como un pabilo. No recordarán las cosas pasadas, ni pensarán en las cosas antiguas. Miren que voy a hacer cosas nuevas. Ya despuntan, por tanto esta frase, ya despuntan. ¿No se dan cuenta? Voy a abrir camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto agua en el desierto, ríos en la estepa para dar de beber a mi pueblo elegido. Y el pueblo que formé para mí proclamará mi alabanza. ¿Qué nos enseñan los profetas? Buscamos signos extraordinarios en un Dios ilusorio, pero no nos damos cuenta que los signos sencillos son los que nos muestran al Dios real. Una curiosidad. En los evangelios no aparece nunca la palabra esperanza. Después sí, en Pablo sí, de ahí hasta el final, pero en los evangelios no. Pero sí encontramos la raíz en un verbo que expresa la finalidad de la esperanza. Está en Lucas 24:21. Esperábamos, esperábamos, le dice Cleofás, uno de los dos discípulos de Maús, al resucitado que todavía no ha reconocido y que le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasó? Esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero, después de todas estas cosas, hablaba en una tremenda decepción. Había perdido la esperanza. Es el único texto en el que encontramos el verbo incubado, no la palabra esperanza, pero sí una forma verbal. Pero ¿por qué no aparece la palabra esperanza en los evangelios? Porque ya está realizada en la persona de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Ya la tenemos ahí. Y es curioso cómo después de los evangelios, o sea, el libro que sigue, los Hechos de los Apóstoles, hay un redescubrimiento, de la teología de la esperanza. Porque es el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo. La belleza de esta esperanza es que está conectada con un término que le gusta mucho a Lucas y que teclea mucho en el libro de los Hechos, la perseverancia. Hechos 2:42, por ejemplo, cuando se dice que la primera comunidad de la Jerusalén del Espíritu se caracterizaba por la esperanza, por la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la fracción del pan y en la comunión, en la coinonía. La belleza de la esperanza está conectada con un acto de perseverancia. ¿Por qué insistes tanto? Porque esperas. Proscartereo se dice en griego, que literalmente proscartereo significa me aferro a algo que me sostiene. Eso es perseverar. Me aferro a algo que me sostiene. Como los marineros en medio del balanceo de un barco, en medio de la tempestad en el mar. Proscartereo, perseverancia, me aferro, me sostengo. La esperanza en la Biblia va de la mano de la resistencia. Por lo tanto, no es una esperanza que qué bonito, una esperanza así todo ideal. No, no, no. Va de la mano de la resistencia. Pensemos en esta imagen. Algo que resiste, que tú tomas y resiste, te sostiene. En hebreo, esperar se dice kibba. Kibba. Y la raíz de la palabra kibba es kab. Kab en hebreo, que significa cuerda. Una cuerda tensa. La esperanza es la cuerda que sostiene juntas las cosas dispersas. Es la cuerda de los constructores que mide y da proporción y estabilidad. La cuerda que mantiene juntos, equilibrados los muros de la casa. O que traza, diseña, cuando se está haciendo una ciudad, los muros de la ciudad soñada que todavía no existe.
como una medida. ¿Es la doble cuerda del escalador que sube la montaña o la cuerda que te saca del pozo donde te caíste? Kibbah, kibbah, esperar, sostenerme en la cuerda. La prostituta Rahab, recordemos la historia de del libro de Josué, cuando el pueblo llega a Jericó, la prostituta Rahab le salva la vida a los exploradores en Jericó con una cuerda escarlata. ¿Han leído ese pasaje? Es una imagen preciosa porque quien salva es Dios y lo hace con esa cuerda escarlata en las manos de una prostituta, como lo hará también a través de tantas mediaciones que el Señor coloca en mi camino. Es una cuerda tensa. La esperanza es una tensión entre dos realidades, el presente que tiende hacia un futuro y la capacidad de proyectar y de atravesar. El profeta es uno que acompaña travesías y educa al pueblo en esta tensión que es el dinamismo de la esperanza. Fue lo que hicieron Jeremías y Ezequías cuando cerraron un gran tiempo, cuando cerraron toda una época de Israel, la época de la monarquía que había empezado con David y que termina al final con el último que sale mal, que es Godolías. 400 años. Un profeta, dos profetas, Jeremías y Ezequiel, cerraron una etapa y abrieron otra etapa, un cambio de época. Y esto es la esperanza, saber cerrar tiempos y abrir nuevos tiempos de la historia, saber vivir los cambios de época. Hay un detalle, el capítulo 24 de Jeremías. Jeremías, antes de irse al exilio, el pobre ni siquiera lo quisieron llevar a Babilonia. Lo odiaban los mismos judíos, los mismos israelitas. Y lo mandaron, fue para el sur, para Egipto. Usted no merece ir con nosotros. Le mandaron al pobre allá, murió solo. Pero antes de salir, ¿qué hizo? Compró un terreno. A ver, ¿a quién se le ocurre comprar un terreno cuando se va? Si tú lo haces, ¿por qué lo haces? Porque volverás, porque tienes esperanza de volver. Esto es la profecía, esto es la esperanza. Esperanza es cultivar en el presente las condiciones para un buen futuro, para la vida de todos. Y todos podemos hacerlo. Cultivar hoy las condiciones para un futuro bueno. Esto es lo que aprenderemos a hacer con los profetas. Cultivar las condiciones para un futuro bueno. Santo Tomás de Aquino lo decía con un juego de palabras. Es el presente del futuro. Voilà. Esa es la esperanza, según Santo Tomás. Es el presente del futuro. Pero más allá de la cuerda tensa, yo dije que hay tres imágenes para cerrar ya el primer punto de hoy, además de los niños, de la cuerda. El icono bíblico profético de la esperanza también es el de una madre encinta, una madre en espera, así como una nave que durante 9 meses navega en un mar desconocido, pero cargado de cielo. Así es un bebé. No se sabe todo lo que hay dentro, pero sí se sabe que se trata de un tesoro. Esperanza es una madre encinta. Por lo tanto, es cultivar condiciones de fecundidad para toda vida, la nuestra y la de quienes nos rodean. En el libro de los Proverbios, esta idea está resumida. Es más, es casi una profecía que nace de la boca de una madre. En el texto de la mujer perfecta, en capítulo 31, versículos 1 y 2, se dice, palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Bonito. La esperanza está en la imagen de los niños, en la imagen de la cuerda tensa y en la imagen de la gran espera que es el nacimiento de un bebé. Y esto me lleva al punto número 2. Primero, ¿cómo plantea la Biblia la esperanza? No la definimos aquí tanto con conceptos, aun cuando he dicho algunos, pero sobre todo con imágenes. Partimos del Génesis
Y luego hemos visto cómo la esperanza es una desproporción, lo más originante, y lo que nos hace siempre plantear la esperanza es que en el principio era bueno, antes del mal fue el bien, y por eso esperamos, porque la raíz es buena. Segundo, la desproporción, y puse ejemplo de la desproporción. Y tercero, esto se colorea, esta acuarela de la esperanza, con la imagen de los niños, con la imagen de la cuerda, con la imagen de una madre que va a dar a luz. Y entonces viene una pregunta. Esta tensión, segundo punto, la tensión. La esperanza es una tensión. Hablé ahora de una cuerda tensa, pero también la madre que espera está en tensión. Y los bebés son tensión de futuro. ¿Es una tensión preocupante o reconfortante? Esto me lleva a plantear un principio bíblico. Un principio bíblico que está incubado en la savia vital de la esperanza, del árbol de la esperanza, y es la economía de la pequeñez. La economía de la pequeñez. Dios todo lo empieza pequeño, pero para hacerlo crecer. Vivir la esperanza implica entender lo pequeño. La economía de la pequeñez entonces atraviesa la Biblia entera. Es más, la trama, el alma profundísima de la Biblia es esta. Por ejemplo, en la historia de Abel, de Caín y Abel, Abel el hermano menor, es la imagen del pequeño. Luego, José, el pequeño entre sus hermanos, vendido en Egipto. Abel fue matado, el pequeño. José, el pequeño, no tanto como Benjamín, pero era pequeño, vendido en Egipto. Pero tenemos también una imagen muy bonita que me encanta en el libro del Éxodo. ¿Cómo comienza el libro del Éxodo? Con la muerte de los niños. Antes ya el Génesis había resuelto el tema, cuando continuamente nos hablaba de madres que no podían tener bebés y iban teniendo porque Dios se los daba. Es la historia de las matriarcas de la Biblia. Pero resulta que ahora este pueblo ya en la fecundidad, una vez que ha pasado la historia de mujeres estériles convertidas en madres, el éxodo comienza con dos parteras, dos comadronas. El éxodo comenzó con dos mujeres comadronas que llevaron a cabo la primera objeción de conciencia de la historia, cuando se negaron a cumplir la orden del faraón de matar a los niños. Ellos prefirieron obedecer a la vida antes que al gobierno, antes que al faraón. Impresionante esto. Las pequeñas que salvan la vida de los pequeños. David, ¿quién era David? El más pequeño de 8 hermanos. Y fue él el que venció al gigante, fue él el rey de Israel, ninguno de los mayores. Vemos a un Jeremías arrojado a la cisterna, vemos el establo de Belén en el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas dirigidas a los pequeños, a los inermes, a los apaleados por la vida. El Gólgota es el gran icono de la economía de la pequeñez. En el Antiguo Testamento, me devuelvo un momento, Elías que va a entender que Dios no está en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la voz del silencio sutil, como dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Allí entendió el profeta que Dios es una voz que ni se ve ni se toca. Y este Dios escoge como aliado al más pequeño entre todos los pueblos, a Israel. Un pueblo pequeñito, insignificante, pero Dios lo hizo suyo. Y Dios lo cargó como un niño entre sus brazos. Cuando Israel era niño lo amé, dirá el profeta Oseas. No un adulto fuerte y valiente. No, Dios escogió siempre los pequeños. Israel entero como pueblo era pequeño. La economía de la pequeñez atraviesa toda la Biblia y desemboca en el Evangelio. Jesús, por ejemplo, en Lucas 13:34,
adopta la imagen de una gallina para expresar su amor por los pequeños. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Para hablar de su lenguaje de amor, Jesús se vale de lo pequeño. Como un pollito te quería yo acunar, abrazar, recoger, proteger. El lenguaje teológico con Jesús tiene una voltereta. Llega a los registros más simples posibles, como una yema que germina en el extremo de una rama de higuera. Y Jesús ve eso y allí ve el misterio de la primavera que se acerca. Lo que una primavera descifra, lo que viene el verano. Una, una semilla. Una semilla es menos que un gramo de vida. Pero Jesús, con este lenguaje, ha invertido lo que era la literatura hasta este momento. Feuerbach, el gran filólogo, decía que la novedad del Evangelio, el Evangelio escrito, está en esto, en este detalle. Antes, en la literatura, todos los héroes eran grandes e invencibles, pero ahora los protagonistas son los pobres, los vulnerables, los pequeños. Esto no había ocurrido en toda la historia de la literatura mundial. El Evangelio invirtió el sentido de la grandeza para contarnos allí lo que es la esperanza o desde dónde se entiende la esperanza. Ahora, tomarse en serio esta perspectiva nos lleva a nosotros a ver el mundo de otra manera, a buscar los reyes del mañana entre los descartados, los pobres e insignificantes de hoy, a tomarnos en serio a los niños y a los jóvenes. Jeremías se sorprendió cuando el Señor lo llamó. Soy como un niño que no sabe hablar. O el profeta Amós, el cultivador de sicómoros. Yo no era más que un... Y el Señor me puso de profeta. O el rey anunciado por Isaías, el niño dado cuando el otro había sido matado. Encontrar lo valioso allí donde la economía del mercado y de la grandeza solo ve irrelevancia. Y eso aparentemente irrelevante es lo grande. Descubrir la esperanza dentro de los pliegues de la realidad, al menos como polen de primavera en el viento. Dios ama contener lo grande en lo pequeño, el universo en el átomo, el árbol en la semilla, el hombre en el embrión, la mariposa en la crisálida, la eternidad en el instante, el amor en un corazón y asimismo dentro de nosotros. Cuesta mucho el primer paso y el resto del horizonte permanece oscuro, pero así es la esperanza. La esperanza es un ser más loco que se posa sobre el alma y canta melodías sin palabras y que no termina nunca. Pero para entender esto, voy al punto número 3. La triple raíz de la esperanza. La triple raíz de la esperanza. Él es como un ser más loco, pero no, vamos a poner ahora las cosas al derecho. ¿Por qué espero? Espero, y la Biblia me enseña esto, por 3 motivos de fondo. Son 3 raíces del mismo árbol de la esperanza que me dicen qué es lo que sostiene la esperanza. ¿Por qué persevero? ¿Y por qué me apoyo en esta cuerda? Primera raíz. Lo voy a decir con 3 frases, 3 enunciados. Primer enunciado, que es la primera raíz. Escúchenla bien. La vida tiene sentido. Lo creemos, ¿eh? No es lo que dice, por ejemplo, Shakespeare, William Shakespeare, en Macbeth. Por cierto, mi obra de teatro preferida es Macbeth.
En la escena quinta del quinto acto, dice, la vida, esta frase seguramente la han escuchado, la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no tiene ningún sentido. Bueno, eso se dice en el Macbeth de Shakespeare. Pero no, la vida sí tiene sentido. Y su sentido tenemos que descubrirlo. Su sentido agudo es la eternidad. Segunda afirmación, segunda raíz que sostiene la esperanza. Y continuó la frase primera, el sentido de la vida es positivo. Quiero decir, es algo que hace crecer y avanzar la vida, que llena de energía la vida. Es un bien, no un mal. Es un principio de creación. Tercera afirmación, tercera raíz que sostiene la esperanza. El sentido positivo de esta vida está en la eternidad. Miren que fui completando la frase. Primero, la vida tiene sentido. Dos, el sentido de la vida es positivo. Tres, este sentido positivo de la vida está en la eternidad. El dramaturgo Bertolt Brecht, seguramente conocido por algunos de ustedes, Bertolt Brecht escribe, el fruto del vientre de la mujer se lo chupa la muerte. Es una frase para pensarla bien, ¿eh? Como quien dice, nacemos para morir. El fruto del vientre de la mujer se lo chupa la muerte. Pero no, todas las mujeres dan a luz para la eternidad. La vida no termina nunca. Y esto nos lo dice la resurrección de Jesús, tema que hemos abordado hace poco. La esperanza es la materia, ahora voy a citar Shakespeare, pero ahora con una frase más amable, ¿eh? Aquella de que la vida es un cuento contado por un idiota, pero ahora otra frase más amable de Shakespeare. La esperanza es la materia de la cual están hechos los sueños. Me encanta. Él dice literalmente, estamos hechos del mismo material del que se tejen los sueños. ¿Sí? La esperanza es la materia de la que están hechos los sueños. Y nosotros estamos hechos de ese material. Por eso esperamos. Es la raíz de la esperanza, la llevamos dentro. Y si la esperanza es la materia de la que están hechos los sueños, tiene sentido, por ejemplo, cuando Luther King dice, tengo un sueño. Have a dream. Tengo un sueño. ¿Se acuerdan de la frase? Un sueño de libertad que aceleró los mecanismos que han generado una nación diferente en Norteamérica. Una vez que hemos visto esta triple raíz de la esperanza, avancemos ahora al corazón de nuestro tema. Cuarto punto. Los profetas miran el hoy desde el horizonte del futuro. Los grandes profetas hacen eso. Miran el hoy desde la perspectiva del futuro. Es mirar la semilla no desde el milímetro de vida que es, sino desde la perspectiva de la espiga que será. Eso es la esperanza. Hay dos maneras de leer el tiempo presente. Uno, es el tiempo cronológico que nos lleva a considerarlo todo desde el pasado hacia el presente. Pero otro, y desde el presente hacia el futuro. Esta linealidad. Otra manera es el tiempo vital. El tiempo vital es el que funciona al revés, parte del futuro. El presente, entonces, es la respuesta, escuchen bien, el presente es la respuesta a los llamados que nos vienen del futuro, o sea, del sueño, de los sueños de Dios. Por eso pasé por el tema del sueño, que es la tercera raíz. La semilla no responde a su pasado.
sino al llamado de la espiga de mañana. Crecemos llamados por un futuro, un proyecto, un sueño, un destino de Dios. La estatura de un grupo es diametralmente proporcional a la importancia que le da al futuro, a la utopía, a los proyectos, o mejor todavía, a la esperanza. Somos llamados por el futuro. La esperanza es el presente del futuro. ¿Y cómo hacen los profetas? Como ya había hecho Abraham. Abraham, cuando murió, no había visto la promesa que Dios le hizo de ver hijos como estrellas. Solo había tenido dos estrellitas, Ismael e Isaac. Y Dios le ha dicho, tendrás hijos como estrellas. Él murió sin verlo, sin verlo. Inclusive a uno de los dos hijos casi lo mata. Bueno, era un sacrificio pedido por Dios. Dos estrellas y una por poco lo apaga en un sacrificio. Muere y en la tierra prometida donde tienen que correr leche y miel, solo tiene una gruta, la gruta de Macpela, hoy Hebrón. Un espacio, un pedacito de tierra para dos tumbas compradas y a un precio exorbitante. Lo pagó caro. No tiene las promesas, pero ha conservado la esperanza, porque paradójicamente cree más en la palabra de Dios que en su realización. Cree más en la palabra de Dios que en su misma realización. Yo creo, como los profetas, en la palabra de Dios antes de su realización. Amo la palabra de Dios antes de que se lleve a cabo. No sé cuándo, no sé el cómo, pero lo sé. Vendrá, vendrá, dicen los profetas. Y Oseas dice, veo que Dios lleva al pueblo al desierto y le habla al corazón. Me la llevará al desierto y le hablaré al corazón. Pero no lo ha visto. El profeta Isaías dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel. Espera, pero no lo ve. Nació un niño, sí, era el hijo del rey acá, Ezequías, pero no era él, vendría un Mesías. Vino 6 siglos después. Lo anunció, pero no lo vio, pero lo creyó. Moisés, Moisés, esperó en la tierra prometida, trabajó por la tierra prometida, pero no entró. Solo la vio de lejitos, la saludó de lejos, desde el monte Nebo. Eso es la esperanza. Los apóstoles parten en misión. ¿Por qué? Porque aman el Evangelio, no los resultados. Aman la palabra y no los números. ¿Dónde está nuestra esperanza entonces? Recordemos que el futuro entra en nosotros mucho antes de que suceda. Así como la semilla. Somos el vientre del futuro antes de que se realice porque tiene necesidad de nosotros. La espera del futuro para crear, para ser generativo, requiere de una dosis loca de deseo nutrido de esperanza, las dos cosas que hay que cultivar. En los relatos de la Biblia hay algo evidente que a veces pasa desapercibido, ¿saben? En una parte enorme de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, contiene profecías, promesas, anticipaciones, o sea, contiene esperanza. Una esperanza no puede ser auténtica si es gaseosa o si es un imperativo perentorio. Es más bien como la primera luz de la mañana que nos hace alucinar. Es una niña esperanza, como dijo Charles Péguy, la imagen con la que inicié. Es un sueño de palabras cuando huye a Egipto. No hacía sino soñar. Pan, agua y una caricia para el profeta Elías cuando estaba a punto de morir de sed y de cansancio y de decepción en medio del desierto. Y todo esto es lo que va a transformar en vestido la fiesta. Los harapos, las decepciones, la esterilidad, en madres que tendrán muchos hijos, en la esposa abandonada que será ahora la amada para siempre. Eso es la Biblia. La esterilidad,
en miles y en millones de bebés y de niños como estrellas y como las arenas del mar. Un camino en la tierra, en la esperanza, aun cuando no se entre, pero se sabe que se hizo el camino y un pueblo entero lo habitará. Por último, la esperanza en la pasión. Lo voy a decir de otra manera. La esperanza es el drama que hace sufrir al hombre bíblico. Claro, porque si quisiera tener ya la respuesta, la salud, el bien deseado, el futuro anhelado, la esperanza es el drama que hace sufrir a prácticamente todos los personajes de la Biblia. Lean la Biblia desde ese horizonte y van a entender la Biblia. Tenemos que pensar que hay una dramaticidad en la vida, siempre. Y en la Biblia, lo nuevo siempre viene de los charcos, de los pantanos, del lodo, como Adán, que vino de la tierra, del polvo del desierto. La esperanza levanta su llamarada en medio de la oscuridad. Y esto revela el carácter dramático de la esperanza y se expresa en la Biblia en un dolor de pecho, el miedo de la muerte. Y vienen entonces sentimientos de traición, de angustia, de enfermedad, de lo que se nos va de la mano y no se llevó a cabo. Precisamente en el corazón, más que en ningún otro lugar, el mal aflora con la punta aguda de su espada y la fragilidad de la esperanza. San Pablo dice que sabemos que todo concurre para el bien de los que aman a Dios o que son amados por Dios. Se puede traducir de las dos formas. Está en Romanos 8:28. Y dice todo, todo. San Agustín, gran lector también de Pablo y de la carta a los romanos, dice sí, todo, incluso el pecado. Yo quedo así. Incluso el pecado, dice San Agustín. En la noche de Pascua, decimos en medio del pregón pascual una frase paradójica, iluminadora. Oh feliz culpa que ha merecido tal Salvador. En realidad, esa frase está incorporada ahí, en ese himno del pregón pascual, porque es una relectura agustiniana de la reflexión de Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículos 12 a 21, a propósito del pecado de Adán. Y yo digo, ¿quién se atrevería a decir una cosa así? Oh, feliz culpa, la de Adán. Uno diría pero qué pesar, pero por qué le embarró, pero cómo se le ocurre. No, oh, feliz culpa. Todo, todo, incluso el pecado, vuelvo a citar a Agustín, aprovecha, contribuye, ayuda para el bien de los que aman al Señor. Y la Escritura garantiza la esperanza de que el mal será vencido. Eso es lo importante. Cuando todo parece andar mal, recuerden el punto de partida, resulta que todo concurre para el bien. Esta es la paradoja extrema. Pero la esperanza no camina sola. La fe sí camina sola, porque para creer basta dejarse llevar. La caridad camina sola, sí, porque para amar al prójimo basta con abrir los ojos. Para no amar al prójimo basta con cerrarlos, taparse los oídos ante tanto grito de desolación, ignorar al otro. La fe y la esperanza caminan solas, pero la fe y la caridad caminan solas, pero la esperanza no camina sola. Para esperar se requiere haber obtenido una gracia, ser feliz. Entonces cambiarás el vestido roto en vestido de fiesta, como dicen los profetas. La esperanza será una fiesta. Y es Charles Peguy, mi poeta de esta noche, el que dice que para esperar hay que ser muy feliz.
Jesús, en las bienaventuranzas o felicidades o dichas. Ya lo había dicho. La felicidad me es dada con el encuentro con la gracia, con el deseo del bien. Es como aquella cuerda que me saca del pozo donde caí, que me hace atravesar como un puente colgante entre dos orillas en medio de un abismo. Y este puente colgante se mueve, sí, así es la esperanza. Da vértigo, pero es firme. Y entonces, valga recordar los tres motivos que ya dijimos. Lo puedes atravesar si tienes claras las tres raíces. Uno, la vida tiene sentido. Dos, el sentido de la vida es positivo, es bueno. Tres, este sentido bueno es un llamado desde el futuro y no terminará nunca. Porque no se nace para vivir. En realidad se vive para nacer a la vida plena. Como le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, tienes que nacer de nuevo. Se lo dice a un tipo mayor, a un anciano. Tienes que nacer de nuevo de lo alto para un futuro más grande que tus expectativas, más grande que tu biología. No se nace para vivir. Nacemos por la mitad. O sea, toda la vida nos sirve para nacer completamente. Se vive para nacer y renacer en la infinita paciencia de recomenzar todos los días. Y entonces nosotros decimos, mientras haya vida, hay esperanza. Dice, bueno, tú ya estás vivo, entonces hay esperanza, ¿verdad? Este es un dicho popular, pero este proverbio lo podemos invertir. Mis queridos amigos, mientras tengamos esperanza, habrá vida. Mientras haya esperanza, tu vida saldrá adelante. San Ambrosio, y sigo con los padres de la iglesia, San Ambrosio dice, donde hay lucha, hay motivo de esperanza. Porque tú no peleas porque sí, tú no te esfuerzas porque sí, es porque esperas algo. Donde hay lucha, hay motivo de esperanza. Y agrega una corona que te espera. Ante aquello que nos cuesta trabajo, el instinto normal es huir, abandonar y huir. Pues no es signo de que cultivas proyectos si te esfuerzas sabiendo que hay un Edén en cada empeño. Una persona que no sabe comprometerse y luchar por sus sueños es sencillamente una persona que ya ha caído en depresión. La depresión es eso, la pérdida de la energía y la pérdida de los sueños y la ilusión. En cambio, el Salmo 126, en el versículo 6 dice, al ir iban llorando, llevando las semillas. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Yo lo parafrasearía de otra manera. Al trabajo van todos llorando por el sudor que se escurre como lágrimas, pero volverán dando pasos de danza, cargando sobre sus hombros una rica cosecha. Esta es la esperanza. Nuestra vida no es un recoger enseguida. Cuidado con eso. Por eso es que las cosas no funcionan muchas veces. El desespero, el ya, el rápido, el ya y ya. No, no. Es un sembrar en cada tiempo, un recomenzar en cada amanecer. Tú no puedes forzar la cosecha. El campesino sabes que tiene que esperar. Una madre sabe que tiene que esperar los 9 meses o lo que sea necesario. Caminar en la vida implica un ir en contracorriente a estas mentalidades del ya. Y esto es un profeta, uno que enseña a caminar en la historia. Para habitar la tierra, Jesús propuso el programa más abrumador que puede existir y educó a sus discípulos en la más hermosa de las lecciones sobre la esperanza. Vivir la esperanza
en la pasión, que no solamente el vivir apasionados, sino en la pasión del dolor. Y es el texto de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Felices los que lloran, felices los perseguidos. A ver, es un manifiesto de esperanza, porque desde este otro polo del dolor se ve el otro polo del consuelo. Dice Jesús, porque serán saciados, porque verán a Dios, porque serán llamados hijos de Dios, porque recibirán misericordia, porque heredarán la tierra, porque de ellos es el reino de Dios. Este es el anuncio de la esperanza. Pero ya hay felicidad ahora, incluso en el llorar, incluso en el tener hambre, incluso en el ser amenazado de muerte, en el ser perseguido, en el ser maltratado. Ya, porque sé que vendrá, vendrá, vendrá. Serán saciados, verán a Dios. De ustedes es el reino de Dios. Este es el anuncio de la esperanza. Creo, entonces, que lo contrario de la esperanza no es la desesperanza. La desesperación. Lo contrario de la esperanza no es la desesperación. Lo contrario de la esperanza es no esperar nada del futuro. Mejor dicho, la apatía, la indiferencia. Y lo que mata la experiencia de Dios es precisamente esto, la indiferencia. No es la desesperación. Las iglesias y los grupos de fe y de amor, las pequeñas comunidades, no se acaban, no se vacían, porque las lágrimas aneguen la fe. Porque Dios no me ha concedido lo que he pedido, no me ha dado lo que he pedido, me voy. No, se van por aburrimiento, por monotonía, por desinterés. La esperanza es pasión, es grito del corazón. A una persona que había sufrido mucho, 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 le escuché decir esta frase: en esta situación por la que he pasado, siento que me he vuelto mejor persona, que era mejor de lo que era antes. Y me encantó, le un abrazo. Qué cosa tan bien dicha. Y porque eso son las bienaventuranzas. La certeza de que habrá una segunda parte y que será mejor. Y esto es lo que suscita ahora mi alegría, aun cuando todavía no esté del otro lado. Para vivir la esperanza, el futuro, hay que tener alegría. La alegría de las bienaventuranzas. Por lo tanto, creo en la semilla de la esperanza, pero no porque la vea. La esperanza es la pasión por el bien posible, por la sonrisa posible, por un mundo mejor que será posible. Según un midrash rabínico, el mar rojo no se abrió cuando Moisés lo tocó con su bastón, sino cuando el primer hebreo, el primero de la fila, puso el pie en el agua. No es que el pueblo haya visto un camino despojado, solo de arena, y entonces se lanzaron en carrera a atravesar al otro lado, a la otra orilla del mar. No fue así. Dejemos eso para las películas. Así habría sido fácil. Fue con esperanza que pusieron el pie en el agua, y el mar se abrió gracias a su esperanza. Cuando en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús le dice al hombre de la mano seca, estoy en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, Jesús le dice al hombre de la mano seca, extiende la mano. Él habría podido decir, oye Jesús, pero ¿cómo hago? ¿No ves que tengo la mano seca, la mano paralizada? Es imposible, llevo tantos años sin poder moverla. En cambio, el Evangelio dice, y él hizo así. Mejor dicho, intentó lo imposible y la mano fue curada. La esperanza, y ahora voy a juntar fe y esperanza, la esperanza es fe en la posibilidad de lo imposible. Pongamos cuidado, miren, el ángel Gabriel, en la Anunciación, vino a decirle a María que lo imposible se había hecho posible
en el vientre estéril de Isabel. Jesús le dijo a Marta, capítulo 11 de Juan, tu hermano resucitará. Y sí, yo sé, el último día. No, niña, no has entendido. Y el cadáver enterrado hacía 4 días salió de la tumba. Pablo, el perseguidor, que quería fumigar la iglesia, se convirtió en un gran predicador del camino cristiano como ningún otro. Es posible perdonar 7 veces 7, poner la otra mejilla, amar al enemigo. Es posible resucitar. ¿Me hago entender? El filósofo Heráclito dijo, quien no espera lo imposible, no lo logrará nunca. ¿Quién creyera? Pero esta es la esencia de la esperanza, como la Biblia nos lo revela. Claro, pero porque hay una promesa de Dios que se cumplirá. Le falta ese detalle. Miren, he visto gente dar un gran giro en su historia por un amor, porque se enamoraron y les cambió la vida. He visto heridas del corazón, personas muy maltratadas, florecer desde el dolor. He visto ricos hacerse pobres con los pobres. He visto familias pasar por el drama más atroz, como la muerte de un hijo, y salir adelante y decir, somos mejores que antes. He visto el mar llenarse de árboles trasplantados por la certeza que viene de la fe. He visto misioneros que dejan a sus seres queridos, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos tan amados, para irse a otros continentes, a países muy pobres, dejando todas las ventajas, toda la comodidad, inclusive hasta una linda pareja. Irse al África o al Asia como misioneros en regiones donde falta todo, pero son felices. Los he visto y me han conmovido. Ellos animan mi esperanza. Este es el sumergirse de la esperanza. Este es el poner el pie ante el mar que tenemos delante y el mar se abrirá. Concluyo. Suficiente por esta noche. Para entender mejor lo que es la esperanza, les regalo esta imagen. Recostemos el oído. De esto lo voy a insistir mucho en el curso, ¿eh? Oír, aprender a oír. Recostemos el oído en el corazón de la vida, en las pulsaciones del cosmos, en el corazón de la gente. Escuchemos como en la noche de Pascua, así como una piedra de sepulcro rodó. Escuchemos en los campos cómo millones de semillas germinan, presionando las fronteras de la vida. Cómo millones de gemas presionan en la frontera de las ramas, las atraviesan y abren soles que parecían impenetrables en la foresta. Lo posible se ha hecho posible. Les deseo, queridos amigos, un año de la esperanza en el que podamos vivir como profetas desde la Escritura este hermoso ejercicio. Seamos profetas de la esperanza. Rujamos, como dice la profecía de Jeremías, rugir, rugir. El profeta ruge. Anunciemos esperanza. Y es para eso que nos educa la Biblia, la Sagrada Escritura, para saber escuchar lo nuevo que viene en la historia, el futuro que llama al presente. Seamos profetas de la esperanza, de los primeros signos de la vida que nace, del futuro bueno que viene como las primeras luces del alba o como la humilde hierba que se abre camino en el asfalto negro y espeso. Y entonces los harapos de las vidas rasgadas de nuestro mundo serán revestidas por vestidos de fiesta que traen los profetas de la esperanza. Muchas gracias.